Hoy, en la parte número 60 de Preparando el Gobierno Mundial, vamos a seguir con el tema del reseteo. Tiene que ver con las dos personas que veis a mi espalda. Por un lado, el Papa Francisco. Por el otro, Antonio Guterres. Os dije que íbamos a hablar de él y hoy vamos a mostrar algunas cosas sobre él, que vamos a ver también un nexo de conexión con lo que hemos visto en anteriores conferencias. Y nos va a servir para ver cómo realmente todos siguen yendo de la mano. Y de la mano sí es lo que aparece en la portada, y de la mano es lo que hacen, que va mucho más allá de un cordial saludo. Es imponer toda una agenda. Vamos a empezar. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página. Pues bien, ahí está el apretón de manos. Esto se produjo hace ya un tiempo en el Vaticano y vamos a ver alguna información que parte de ella ya mostramos en anteriores conferencias, pero vais a ver cómo complementa todo lo que estamos refiriendo al reseteo. Empezamos primero por esto. El vídeo en el que el Papa Francisco y el secretario de la ONU claman contra las injusticias. Y los dos muy sonrientes, muy amigos, y vamos a ver un poco la introducción de todo esto. Damos gracias por todo el bien que hay en el mundo y por todos aquellos que se comprometen gratuitamente, por quienes gastan su vida en servir, por quienes no se rinden y tratan de construir una sociedad más humana y más justa. Lo sabemos, no podemos salvarnos solos. De esta manera se ha expresado el Papa Francisco en el videomensaje conjunto grabado hoy junto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Pero esto, claro, no es de hoy, es del 20 de diciembre de 2019. Hace unos meses ya de esto. El Papa ha recibido en audiencia esta mañana a Guterres y han conversado en un clima de cordialidad del proceso de actuación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la crisis del multilateralismo, particularmente evidente debido a las dificultades de gestionar algunos problemas actuales como la migración y la trata de personas, el cambio climático y el desarme, según ha explicado el Vaticano en un comunicado. Y añadieron: la conversación continuó tratando también algunas situaciones de conflicto, inestabilidad social y graves emergencias humanitarias, y se expresó la consideración de la Santa Sede por el compromiso de las Naciones Unidas con la paz mundial. Bueno, pues esto era en definitiva lo que iban a tratar, Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, la Agenda 2030. Nosotros aquí vemos todo lo que el Papa dijo, pero yo voy a destacar una pequeña parte que después vamos a ampliar, de un resumen de lo que dijo Guterres, que aquí se refleja, y tratando sobre cuidar la casa común. Ante la atenta mirada de Guterres, que luego se dirigió al Papa para secundar sus palabras, elogiar la encíclica Laudato Si y desearle una feliz Navidad, etcétera, etcétera. Bien, fijaos bien, ¿qué hace Antonio Guterres? Elogiar la encíclica Laudato Si. ¿Para qué se reunían? Para la Agenda del Desarrollo Sostenible, o sea, la Agenda 2030, que tiene que ver de lleno con Laudato Si. ¿Y de qué iban a tratar? Pues ya habéis visto, todo lo que implica problemas a todo tipo. Pero claro, se habla de situaciones de que unos lo están pasando muy mal y otros no tanto, pero hay desigualdades y todo eso tiene que arreglarse. ¿Cómo se arreglan las desigualdades? Pues cuando todo el mundo está equilibrado en el mismo sistema económico y no unos muy por arriba y otros muy por debajo. Por tanto, tiene que ver también con economía, sí, tiene que ver con religión, tiene que ver con opresión, extremismo, fanatismo ciego, exilio, marginación, etcétera, etcétera. Bien, yo de aquí lo que quiero mostraros ahora es el vídeo, donde sí que oiréis directamente las palabras del Papa. Al finalizar, es Antonio Guterres el que se expresa, pero no se expresa en español, se expresa en inglés. Después vamos a ver
¿Cuál es el discurso precisamente de Antonio Guterres? Primero veamos qué es lo que dice el Papa. Pues bien, ya habéis visto el discurso del Papa, aparte de hablar de desarme y tantas cosas maravillosas, habla de la pobreza. Y evidentemente solucionar la pobreza pasa por tener que hacer un cambio en el sistema económico mundial. De ahí estos temas que estamos tratando, de lo que ellos están buscando, que es el reseteo. Pero ahora vamos a ver qué es lo que dijo precisamente Antonio Guterres. Por los que no entendéis inglés, aquí vemos prácticamente lo que él pronunció. Define al Papa como mensajero para la esperanza y la humanidad, para reducir el sufrimiento humano y promover la dignidad humana. Su clara voz moral brilla, ya sea que esté hablando sobre la difícil situación de los más vulnerables, incluidos refugiados y migrantes, de pobreza y desigualdades, pidiendo desarme, construyendo puentes entre comunidades y, por supuesto, destacando la emergencia climática a través de su encíclica histórica, Laudato Si. Bien, ya veis qué tipo de discurso, ¿eh? Deja al Papa como la maravilla del mundo, la esperanza. Siempre me hace pensar, cuando hablan así, de lo típico de las películas, tú eres nuestra única esperanza. Pues sí, es lo que nos vienen a pintar por todos lados, en definitiva. Y ya veis, una vez más, tema de pobreza, desigualdades. Por tanto, algo hay que hacer. Y seguía diciendo el señor Guterres, explica que le entristece ser testigo de que algunas comunidades cristianas no pueden celebrar la Navidad con seguridad porque están siendo perseguidas, así como los judíos están siendo asesinados en sinagogas y sus lápidas son pintadas con esvásticas y los musulmanes son abatidos a tiros en mezquitas. Ya veis que hay todo un contexto interreligioso interesante aquí, ¿eh? En estos tiempos turbulentos y difíciles debemos unirnos por la paz y la armonía, añade. Durante la reunión que mantuvieron se habló del proceso de actuación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la crisis del multilateralismo, particularmente evidente debido a las dificultades de gestionar algunos problemas actuales, como la migración y la trata de personas, el cambio climático y el desarme. Según el comunicado del Vaticano, la conversación continuó tratando también algunas situaciones de conflicto, inestabilidad social y graves emergencias humanitarias. Recordemos que esto era en diciembre, con lo cual el COVID ya estaba empezando a pulular y a causar sus efectos. Era de esperar que después del COVID las cosas aún sirviesen para que ese tipo de declaraciones, tanto por parte de uno como del otro, fueran en esa misma consonancia, pero aún multiplicándose. Dicho esto, y viendo esa perfecta sintonía entre el uno y el otro, y, cómo no, en los mismos postulados, antes hemos visto cómo Antonio Guterres también hablaba de judaísmo. Pues mirad bien esta noticia. Y ya veis, está extraída también de la ONU directamente. Guterres dice, combatir el antisemitismo requiere solidaridad frente al odio. Y no sé si recordáis que mostramos en la conferencia anterior al príncipe Carlos con una kipá en la cabeza. Y como veis aquí Antonio Guterres, pues exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque está en una sinagoga, en la sinagoga Park East. Era de esperar. Todo esto siempre va unido a lo mismo. ¿Y qué destacamos de aquí? Pues esto. En el contexto de una corriente constante de ataques contra judíos, sus instituciones y propiedades, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió el sábado de una crisis mundial de odio antisemita. Cuando vemos un resurgimiento profundamente preocupante en los ataques antisemitas en todo el mundo, la solidaridad frente al odio se necesita hoy más que nunca, dijo el secretario general de la ONU, en la ceremonia anual de recuerdo del Holocausto en la histórica sinagoga Park East de la ciudad de Nueva York. Pero esto no es todo. Ya hemos visto nexos de comunión con algo, la kipá, junto, bueno, aunque no aparece en la misma foto porque eran en periodos distintos y en lugares también diferentes, los dos con kipá, Antonio Guterres y también el príncipe Carlos. Pero, bueno, hay alguien que lleva una kipá siempre, aunque le llamen solideo, es lo mismo. El Papa lleva el casquete blanco sobre la cabeza y ese casquete blanco, unos le llaman en catolicismo solideo
y en el mundo judío es lo otro, lo que os estoy diciendo, la kipá. Bien, dicho esto, y bueno, algún día quizás trataremos, si no lo hicimos ya ni lo recuerdo, sobre la kipá y el solideo, su significado, pues vais a ver una vez más el nexo de comunión en todo esto y que va mucho más allá de cuestión religiosa. Es una cuestión religiosa, pero no precisamente del lado divino, tenerlo claro esto, tiene que ver con cuestiones solares. Pero bien, dicho esto, vamos a lo que nos interesa hoy, que es el tema del reseteo. Y mirad cómo aquí aparece otra noticia sobre Antonio Guterres, y en una entrevista llega a decir: es el momento de derrotar la COVID-19 y salir de la crisis construyendo un mundo mejor para todos. Claro, cuando ya oyes esto de un mundo mejor para todos, que hay que construirlo, evidentemente la economía debe llevar una parte fundamental en todo ello. Y esta noticia, ya pasaron unos meses, es del 27 de mayo. El compromiso mundial del Papa, su compasión y sus llamamientos a la unidad reafirman los valores fundamentales que guían nuestra labor: reducir el sufrimiento humano y promover la dignidad humana. Fijaos una vez más que hace una loanza impresionante hacia el Papa. Es el que marca el camino, definitivamente es quien marca el camino. Bueno, pues es que es evidente, no hace falta imaginar cosas, es palpable. Mirad qué llega a decir. Ya os digo, 27 de mayo de 2020, de este mismo año, habían pasado ya 5 meses desde las declaraciones conjuntas en el Vaticano con el Papa. En la entrevista al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Manuel de Oliveira Guterres, el director del periódico de la Santa Sede, el Observatore Romano, le pregunta ante todo acerca de su recientemente llamamiento por la paz en el mundo afectado por la pandemia. Se trata de una iniciativa que se une una vez más a las del Papa Francisco. Fijaos cómo lo dicen, se une una vez más a las del Papa Francisco. Es que esto, una vez más, es impresionante. Con quien se reunió en la Ciudad del Vaticano a finales del año pasado y con quien difundió un mensaje de vídeo que no deja de pedir el cese de todas las guerras. Y al recordar que el secretario general había dicho que la furia del virus ilustra la locura de la guerra, le pide su opinión acerca de por qué cree que es tan difícil hacer llegar este mensaje. El secretario general de las Naciones Unidas responde. Es curioso, también como hablan, la furia del virus ilustra la locura de la guerra. Qué comparativas, Con lo cual, una vez más, se tienen que buscar soluciones bastante parecidas. En primer lugar, quisiera reiterar mi profunda gratitud al Papa Francisco por su apoyo a mi llamamiento global por el alto el fuego y a la labor de las Naciones Unidas. Su compromiso mundial, su compasión y sus llamamientos a la unidad reafirman los valores fundamentales que guían nuestra labor: reducir el sufrimiento humano y promover la dignidad humana. Cuando lancé el llamamiento por el alto el fuego, mi mensaje a las partes involucradas en conflictos en todo el mundo fue simple: la lucha debe cesar para que podamos concentrarnos en nuestro enemigo común, la COVID-19. Hasta ahora, el llamamiento ha recibido el apoyo de 115 gobiernos, organizaciones regionales, más de 200 grupos de la sociedad civil y de otros líderes religiosos. 16 grupos armados se han comprometido a poner fin a la violencia. Además, millones de personas han firmado una petición de apoyo en línea. ¿Todo esto gracias a qué? ¿COVID-19? Pero la desconfianza sigue siendo grande y es difícil traducir estos compromisos en acciones que marquen una diferencia en las vidas de los que sufren los efectos de los conflictos. Mis representantes y enviados especiales trabajan de manera incansable en todo el mundo, con mi participación directa cuando es necesario, para convertir las intenciones expresadas en ceses del fuego concretos. Sigo instando a las partes en conflicto y a todos los que puedan influir en ellas a que pongan la salud y la seguridad de las personas en primer lugar. También quisiera mencionar otro llamamiento que he hecho y que considero esencial, un llamamiento a la paz interna. En todo el mundo, con la propagación de la pandemia, también estamos viendo un preocupante aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas.
Ya estáis viendo hacia dónde va todo su comunicado. Realmente es buscar una paz a nivel total, en todos los sentidos. Pero mira por dónde, siempre la pandemia jugando su baza. Voy saltando y os iré leyendo solo lo marcado en rojo, que es lo más destacable, y siempre recordad con el fondo o el trasfondo de la pandemia del COVID-19. Desde el comienzo de esta crisis he hecho un llamamiento a la solidaridad entre las sociedades y entre los países. Nuestra respuesta debe basarse en los derechos humanos y en la dignidad humana. Y ahora habla sobre los líderes religiosos, y mirad qué dice. Los líderes religiosos tienen un papel crucial que desempeñar en la promoción del respeto mutuo en sus comunidades y más allá de ellas. Están situados en una óptima posición para cuestionar los mensajes inexactos y perjudiciales y para alentar a todas las comunidades a promover la no violencia y a rechazar la xenofobia, el racismo y todas las formas de intolerancia. Bueno, ya veis que va saliendo de todo aquí. Y evidentemente esto es abogar por un clima interreligioso total. Pero aún hay más. Bueno, es curiosa esta pancarta que muestran aquí cuando manifestantes colombianos por la paz aparecían con esto: somos la generación de la paz. Bueno, y tanto se habla de paz, y ya sabéis, cuando digan paz, paz, es que no hay paz, será todo lo contrario. Bueno, más al respecto. Rindo honores a los periodistas y a los que controlan la información en la montaña de historias y publicaciones engañosas en las redes sociales. Está diciendo lo mismo que decía el Papa, recordadlo también, en otras ocasiones, por supuesto. Los líderes religiosos también tienen un papel que desempeñar, utilizando sus redes y sus aptitudes de comunicación para apoyar a los gobiernos en la promoción de las medidas de salud pública recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, desde el distanciamiento físico hasta la buena higiene, y para desmentir la información falsa y los rumores. Por tanto, ya veis, todo lo que se trate sobre COVID-19, los líderes religiosos tienen que aplicar y compartir de un modo total, utilizando todo lo que haga falta. Por tanto, van a ser los portavoces, o se les llamaba ser los portavoces para hacer todo esto. Y efectivamente, así ha sido y así está siendo. Con lo cual, no puede haber discrepancia en nada. Todos deben ir por el mismo parámetro. Me preocupa de forma particular la falta de solidaridad adecuada con los países en desarrollo, tanto para proporcionarles lo que necesitan para responder a la pandemia de COVID-19, como para hacer frente a las dramáticas repercusiones económicas y sociales en los más pobres del mundo. Por tanto, aquí entra Reseteo. Es la única forma de poder solucionar todo esto, que evidentemente la pandemia COVID-19 va a terminar de provocar que se busque esa solución. Qué oportuno ha sido el COVID-19, qué oportuno. Si no hubiésemos visto todo lo anterior de cómo ha surgido, el porqué y hacia dónde nos va a llevar, ahora no entenderíamos nada de nada. No podríamos ligar una cosa con otra. Pero daos cuenta que con todo lo que hemos presentado en estos temas de Preparando el Gobierno Mundial, ahora queda aún más claro que nunca que este famoso coronavirus no fue una casualidad, fue el coronavirus de los jesuitas. Y bien, así trabajan para conseguir el nuevo orden mundial, y ya veis qué maravillosamente lo trabajan, ¿Y el jefe quién? El Papa Francisco. Bueno, pero esto no termina aquí, aún siguen. La Organización Mundial de la Salud y todo el sistema de las Naciones Unidas están plenamente movilizados para salvar vidas, prevenir la carestía, aliviar el dolor y planificar la recuperación. Interesante, porque todo lo que se prepara por detrás para destrozar, luego se prepara para dar solución. Hemos organizado vuelos solidarios para llevar más suministros y operadores a decenas de países de África, Asia y América Latina. La colaboración y la contribución de todos los estados, incluidos los más poderosos, es esencial no solo para combatir la COVID-19, sino también para hacer frente a los desafíos de la paz y la seguridad que se presentan. Fijaos, una vez más, vuelve a salir paz y seguridad. ¿Y qué decía el texto bíblico?
Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos, como la mujer con los dolores encinta, y no escaparán. Y la profecía está puesta desde hace 2000 años, y la profecía pronto se va a cumplir, porque ya veis que es un continuo hablar de paz y seguridad, y ahora también con la implicación de COVID-19. También son esenciales para ayudar a crear las condiciones para una recuperación efectiva en el mundo desarrollado y en aquel en vías de desarrollo. Por tanto, recuperación efectiva, ¿cómo se consigue? Evidentemente a través de economía. Colaborando, sí, pero economía. El virus ha demostrado nuestra fragilidad global, y esta fragilidad no se limita a nuestros sistemas de salud, afecta a todas las áreas de nuestro mundo y de nuestras instituciones. Vamos, que el virus ha desmontado el mundo entero. Y esto es lo que nos muestran, y esto quiere decir que hay que aplicar una solución. Y ya veis qué solución por dónde va, ¿eh? La fragilidad de los esfuerzos mundiales coordinados se pone de relieve por nuestra falta de respuesta a la crisis climática, por el creciente riesgo de proliferación nuclear, por nuestra incapacidad de unirnos para regular mejor la red, o sea, Internet, ¿eh? La pandemia debe ser una llamada de alerta a las mortíferas amenazas mundiales, exigen una nueva unidad y solidaridad. Y fijaos una vez más, aquí se vuelve a hablar también de crisis climática. Parecía que con COVID-19 el tema de crisis climática pasaba a la historia prácticamente, pero no ha terminado, no ha cesado y va a volver, ya lo estamos viendo en todo lo que estamos mostrando, no solo aquí, sino en las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, y más que veremos al respecto, porque podéis estar seguros que el tema de la crisis climática, como así la llaman, va a ser ya el detonante una vez más después, final para todo. Pero bien, aún hay más declaraciones. Hablando de la vacuna, dice, esta vacuna debe ser la vacuna de la gente. Por tanto, si es de la gente, ya os podéis imaginar que tiene que llegar al mundo entero. Y ahora hablan de desigualdades por todas partes, y lo habla precisamente él, Antonio Guterres. Pero cuando digo hablan, lo digo en plural porque realmente es como si fuera la voz del Papa. La pandemia está sacando a la luz las desigualdades en todas partes. Desigualdades económicas, desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios y mucho más. El número de pobres podría crecer en 500 millones, el primer aumento en 30 años. No podemos permitir que eso suceda y por eso sigo pidiendo un paquete de ayuda global que ascienda al menos al 10% de la economía mundial. Los países más desarrollados pueden hacerlo con sus propios recursos y algunos ya han comenzado a aplicar esas medidas. Pero los países en desarrollo necesitan un apoyo consistente y urgente. Por tanto, ya estamos viendo que el tema de reseteo tiene que ir encarado principalmente a los países en desarrollo. Necesitan una ayuda extra. ¿Y cómo va a haber alguien malo que esto se arregle así? Solo lo van a ver malo los que conocen la profecía y saben el por qué están haciendo esto. El resto no se va a enterar de nada, porque incluso muchos que están contra el tema del reseteo, porque saben que hay cosas detrás, tampoco se dan cuenta de dónde lleva todo esto. Y todo esto, recordadlo, va a llevar todo esto y lo que hemos visto a la ley dominical. No olvidéis esto, porque tanta loanza la encíclica Laudato Si, no es por nada, es porque dentro lleva la ley dominical incorporada, la solución definitiva. Sí, parece un quitamanchas, ¿eh? Pues, bueno, va a ser precisamente todo lo contrario, va a ser la mancha más grande que va a caer sobre este mundo y a la cual el Señor dirá, hasta aquí habéis llegado. Pero bueno, aún continúa también Gutiérrez hablando. El Fondo Monetario Internacional ya ha aprobado la financiación de emergencia para un primer grupo de países en vías de desarrollo. El Banco Mundial ha indicado que con recursos nuevos y existentes puede proporcionar 160.000 millones de dólares americanos de financiación en los próximos 15 meses. El G20 ha apoyado la suspensión del pago de la deuda de los países más pobres. Señores, esto es ya reseteo.
Sí, no manifestado claramente, pero ya es el inicio del reseteo. El G20 ha apoyado la suspensión del pago de la deuda de los países más pobres. ¿Y quién había postulado para que esto se aplicara? El Papa Francisco. ¿Cómo no va a ser declarado el Santo Mundial? El Santo Padre. Pues claro, ante esta perspectiva, ¿quién no verá lo bueno de este asunto? Una vez más, como no conozcamos bien la profecía, vamos listos. Aprecio plenamente estas medidas que pueden proteger a las personas, los empleos y aportar beneficios en términos de desarrollo. Pero esto no será suficiente y será importante considerar medidas adicionales, entre ellas la reducción de la deuda para evitar crisis financieras y económicas prolongadas. Por tanto, ya no es solo cuestión de países pobres, porque la deuda está en todos los países prácticamente del mundo, con lo cual debe haber una reducción de la deuda para evitar crisis financieras y económicas prolongadas. ¿Y cómo se puede conseguir esto? ¿Con una varita mágica? Pues bueno, casi, porque el reseteo vendrá a ser esto, golpe de varita y ¡hop! Ya está, solucionado. ¡Qué trabajo tan fantástico van a hacer! Hay quien sostiene que después de la pandemia el mundo nunca volverá a ser el mismo. ¿Cuál podría ser el futuro de las Naciones Unidas en el mundo de mañana? Interesante, dice, algunos sostienen esto, que no volverá a ser el mismo. No, evidentemente no volverá a ser el mismo, ya lo estamos viendo por todos lados. Y mirad qué nos dice ahora, nuevas oportunidades después de la pandemia. La recuperación de la pandemia ofrece oportunidades para llevar al mundo por un camino más seguro, saludable, sostenible e inclusivo. Habrá que abordar las desigualdades y las diferencias en materia de protección social que han surgido de manera tan dolorosa. También tendremos la oportunidad de poner a la mujer y a la igualdad de género en primer plano para ayudar a construir una resiliencia de cara a las crisis futuras. Ya veis por dónde va todo, ¿eh? La recuperación también debe ir de la mano de la acción por el clima. He pedido a los gobiernos que se aseguren de que los fondos para revitalizar la economía se utilicen para invertir en el futuro, no en el pasado. El dinero de los contribuyentes debería utilizarse para acelerar la descarbonización de todos los aspectos de nuestra economía y dar prioridad a la creación de empleos verdes, o sea, empleos de cuestión ecológica. Ahora es el momento de imponer un impuesto al carbón y hacer que quien contamina pague por su contaminación. Las instituciones financieras y los inversores deben tener plenamente en cuenta los riesgos climáticos. Nuestro modelo sigue siendo los objetivos del desarrollo sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Este es el momento de ser decididos a derrotar la COVID-19 y salir de la crisis construyendo un mundo mejor para todos. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Pues bien, ya habéis visto exactamente el postulado a seguir por Antonio Guterres, que no es otro que el Papa ha marcado en la encíclica Laudato Si, y que la ONU ha recogido disfrazando un poco el nombre, para no decir encíclica Laudato Si, por Agenda del Desarrollo Sostenible 2030. Es lo mismo, es lo mismo. Pero claro, uno dicho por el papado y lo otro por Naciones Unidas, y en consecuencia para ser aplicado en todo el mundo. Una vez más, Vaticano y ONU trabajando conjuntamente, o sea, yo diría Vaticano y sociedades secretas trabajando conjuntamente. Y si no os lo creéis, una vez más os lo digo, leed el libro de Gary H.K., y que es impresionante de leer, porque después de estar escrito en 1990, veréis cómo ahora, con esta retrospectiva de años, es claro en todo sentido para destapar qué hay en la ONU, qué se hace en la ONU. Y cuando él allí no lo cita, no sé si él lo desconocía, el autor del libro, me refiero al libro Rumbo a la Ocupación Mundial. Si él hubiese sabido, supongo, algo sobre el papado y qué es lo que estaba preparando ya, hubiese ligado aún más cabos. Pero desde luego, gracias a Dios que conocemos el papel del papado y podemos saber el otro papel de la ONU y sociedades secretas, ahora vemos cómo verdaderamente todo cuadra
y por eso el mensaje de Apocalipsis 18, el del cuarto ángel, es la denuncia a todo esto, entre muchas otras cosas, pero esto es un bastión importantísimo. Y ya terminando, mirad esto. El Papa sobre la tregua por la COVID solicitada por la ONU, que se implemente de manera efectiva y rápida. El Papa Francisco ha celebrado la tregua global por la pandemia del coronavirus solicitada por la ONU y pide que se implemente de manera efectiva y rápida. Bueno, ya da que pensar. Ya veis que tanto monta tanto, todo va unido, pero si alguien manda, desde luego es el del balcón, el que veis aquí, eso está claro. O el que lo mueve también a él, el Papa Negro. Y esta noticia, recordad, es del 5 de julio, ya bastante cercana. El Papa Francisco ha celebrado la tregua global por la pandemia del coronavirus solicitada por la ONU y pidió que se implemente de manera efectiva y rápida para el bien de las personas que sufren. Es encomiable la solicitud de un alto el fuego mundial e inmediato que permita la paz y la seguridad indispensables para proporcionar la asistencia humanitaria que se necesita con urgencia, dijo el Papa tras el rezo del Ángelus. Paz y seguridad. Espero que esta decisión se implemente de manera efectiva y rápida para el bien de las personas que sufren. Que esta resolución del Consejo de Seguridad se convierta en un valiente primer paso hacia un futuro pacífico, añadido. Luego de más de 3 meses de negociaciones, el Consejo de Seguridad de la ONU finalmente se unió el 1 de julio para aprobar una resolución respaldando el llamamiento del jefe de la organización, Antonio Guterres, a una tregua global durante la pandemia. ¿Y todo esto para qué? Pues para que haya paz, se pueda atender a la gente durante los conflictos que hay, y como el COVID está arrasando, pues va a ser el punto de inflexión. Bueno, ¿y todo esto para qué? Pues evidentemente para que las guerras se vayan terminando, para que se implemente una economía que los ayude a todos y no haya todo este tipo de problemas. Qué bonito suena todo esto. Bueno, hasta aquí habéis visto Antonio Guterres, una vez más en consonancia con el papado. Y ya hemos visto 2 personajes de los que estaban en ese vídeo que mostramos hace 2 conferencias atrás, si no recuerdo mal. Hay otros personajes, pero de ellos ya no vamos a tratar. Estamos viendo por dónde va todo. Y aquí también deberíamos hablar de piezas del puzzle, como estuvimos hablando con todo lo de COVID-19, porque de hecho aún tiene que ver con COVID-19 y el reseteo tiene ya el gran empuje de COVID-19 para que todo esto se termine solucionando. Porque no puede ser, nos dicen. Bueno, pues qué bien cuando se monta un problema tan grave para después dar una solución tan hermosa, entre comillas. ¿Quién no va a aceptar esto? Nosotros vamos a continuar aún con Reseteo. Iremos profundizando más en las noticias que fueron surgiendo, más o menos a partir de estas fechas hasta ahora, e iremos no solo mostrando, sino destapando aún más el porqué de Reseteo, por qué se debe implementar, por qué se debe participar de él, qué alegría va a dar al mundo, que en verdad después va a ser como el veneno de una serpiente. Pero todo esto, paso a paso, lo iremos mostrando, pero creo que ya solo con esta conferencia es más que suficiente para darse cuenta que quien manda, manda, y el Vaticano sigue siendo el líder mundial, el líder moral mundial. Y el reseteo, vais a ver con las informaciones que os iremos mostrando, cómo va en consonancia precisamente con lo que dice el Papa. Y los que están participando de él desde hace años, trabajándolo, porque no es una cuestión que se ha presentado, mira, se me ha ocurrido hoy y lo voy a aplicar mañana. No, no ha sido así, ni mucho menos. Lleva años preparándose. Pues bien, vamos a mostrar alguna cosa de esto para que os deis cuenta que todos están bajo la misma agenda papal y que curiosamente algunos que trabajan para esto creen que, bueno, mejor dicho, es que ni se imaginan que el papado está detrás de todo esto. Es impresionante cuando uno se entera que trabajan para esto y no saben ni que están trabajando para lo que el Papa quiere implementar. Con lo cual, ellos creen que trabajan para salvar al mundo de verdad, de corazón, y no se dan cuenta que le están haciendo el juego al mismísimo Satanás a través del sistema papal.
En fin, tiempo al tiempo. Eso es lo que mostraremos a medida que vayamos avanzando en esta serie de conferencias sobre el reseteo. Dios os bendiga. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.